Perfecto. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Un gran gusto volverlos a encontrar. Jueves 17 de septiembre del año 2020, así va quedando todo grabado. Un placer recibir en el día de hoy a colegas y seres humanos tan importantes. Así que para nosotros es un enorme privilegio otra vez contar con ellos. La doctora Lucila Tagliaferro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Lula, como te estás? dicen. Muy bien, Exacto. querida. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, querida. Muchas gracias por estar acá. Cristian Fera, ¿cómo te va? Un placer contar contigo. ¿Qué tal? La Buenas tardes, muchas apertura, gracias. muy bien. La apertura la dimos con tu padre allá por el jueves 3 de septiembre y sé que gustó mucho lo que él dijo, así que bueno, un placer nuevamente. Diego Guirado, a vos sos un amigo, un hermano de la vida, vicepresidente con quien les habla, junto a Patricia Cabanillas del Foro Federal, de institutos y comisiones de Derecho del Trabajo de la República Argentina, FOFETRA, de tanto crecimiento, solamente por el servicio que intentamos darle a los colegas. Y Nahuel Espinillo, mi amigo, un gran colaborador, sin el cual siempre tengo que decirlo, esto no sería posible. Así que bienvenidos todos, muchísimas gracias y a escucharlos y a compartir con el público. Muchas gracias, doctor, como siempre. Un gusto para mí, mío, perdón. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, el tema en el derecho del trabajo, que es la remuneración. Y la idea, siempre damos una clase de remuneración en el año, y por lo general le dedicamos 3, 4 horas al instituto. Hoy tenemos poco tiempo, por lo cual les cuento rápidamente cómo es la idea de esta charla. Es hablar un rato de remuneración, de los últimos fallos de la Corte, que vamos a ver que hubo algunas novedades interesantes, pero ninguna demasiado relevante. Y cuando terminemos la parte de remuneración, Diego Guirado nos va a dar una charla que por ahí alguno ya la vio, la llevó por toda Argentina, básicamente. Creo que dio casi 40 charlas hablando del tema, que es la situación de crisis. Sí, se ríe porque es verdad, estuvo dando vueltas por todos lados. También fue el coordinador de la revista de Robinson dedicada al COVID-19, así que sabe mucho de lo que va a hablar. Por lo cual, la idea es hacer una introducción rápida ahora sobre el instituto, ver los últimos fallos, y después hablar de lo que creemos que se va a venir, que son dos temas muy interesantes. Tenemos a Lucila Tagliaferro, que va a hablar de stock options, porque hay varios casos que están dando vueltas hace algunos años en la Corte, y se espera que en un futuro inmediato se expida sobre el tema. Ahora vamos a ver, hubo solo un caso. Les cuento, como siempre, que el material lo vamos a subir hoy a la tarde. Hay algunos puntos, denme un segundo, hay algunos puntos sobre beneficios y demás, que son alrededor de 50 fallos que tienen, cada uno tiene en el nombre cuáles son los beneficios que se tratan, automóvil, celular, para que les resulte fácil verlo. No nos vamos a dedicar a eso porque no hubo fallos de la Corte sobre el tema, pero ténganlo, nos pareció importante darles el material como siempre para que lo tengan a disposición. Básicamente, en cuanto a remuneración, todos sabemos, son los que le dicen los tres gallegos: González con Polimat, Díaz, Pablo Vicente con Cervecería Maltería Quilmes, y Pérez con Disco son los que marcaron el concepto de remuneración, especialmente este último de Pérez con Disco. La realidad es que después la Corte lo fue confirmando, no hubo ningún fallo relevante, pero sí elegimos hablar de algunos, y hay algo interesante que es un 280, pero que no deja de ser interesante que la Corte haga uso de la facultad del 280 en un tema como la remuneración, que es Cato con Club Atlético Huracán, que es una sentencia de 2017, por ahí alguno lo conoce a Cato. Cato fue un jugador de fútbol, es un jugador de fútbol que jugaba en Huracán, era delantero. Creo que hizo 2 goles en casi 160 partidos, por lo cual no era un gran delantero, pero llegó a jugar en primera. El tema es que Cato, cuando firma un contrato, firmó en su contrato de trabajo, más allá de que es un futbolista, es un contrato de trabajo, lo que se conoce como un hiring bonus, un bono por contratación o una prima por firmar. Es un tema muy interesante porque es una cláusula bastante, Lula después nos puede hablar un poco porque ha hecho varias, es una cláusula bastante normal en los ejecutivos, por el cual
antes de que él empiece a prestar contratos, vos por firmar el contrato le abonás una cierta cantidad de dinero, varios millones por lo general. ¿Qué pasó? Cato firma este contrato y cuando se termina considerando despedido, digamos, las particulares no vienen tanto el caso, reclama que este pago, que era, ahora vamos a ver, bastante oneroso, tenía que ser incluido en la base de cálculo del 245. La Cámara le dice que no, con argumentos que después los pueden ver, pero básicamente lo que le dijo es que no era consecuencia este pago de la relación de trabajo, sino del contrato o de la firma del contrato. Es decir, que si él no hubiese firmado, igual, o sea, si él no hubiese jugado, no hubiese puesto a disposición su fuerza de trabajo, igual lo hubiese cobrado porque se lo pagaron por firmar. Es decir, el objeto sería no la relación o el contrato, sino la firma del contrato. La realidad es que se puede compartir o no el criterio, a mí me llama la atención, y de hecho les cuento, el criterio de la provincia de Buenos Aires es distinto. Para la provincia de Buenos Aires hay un caso que es Morales con Club Atlético Independiente, que dice lo contrario a lo que dijo la Cámara, pero bueno, a Cato eligieron eso en la Cámara. Como particularidad les cuento que Cato, este pago por firmar, se había dividido en el pago mensual de cuotas, es decir, él todos los meses cobraba este bono. Por lo cual me parece que hasta era medio hasta fraudulento, pero bueno, la Cámara le dijo que no. Llega a la Corte y dos jueces, Rosati y Maqueda, dicen que se remiten a Pérez Condisco. Dicen, más allá de si el objeto era la firma del contrato o la puesta a disposición del trabajador, la realidad es que si él no hubiese jugado al fútbol para Huracán, no hubiese cobrado esto. Por lo cual remiten a Pérez Condisco y entienden que debería haberse hecho lugar al recurso extraordinario y tenerse en cuenta a los fines del 245. La mayoría, el resto de los jueces le clavaron el 280 y quedó firme la sentencia. Todas las sentencias estas las van a tener, también van a tener las de Cámara. Y después hay dos que yo también marqué acá. Uno es Ortiz con Serpa, que este es un poco más conocido. Ortiz era una trabajadora de casas particulares del norte. Este es un tema bastante más complejo y sería interesante dedicarle más tiempo, pero desgraciadamente no lo tenemos. Ustedes saben que el salario mínimo de las personas que trabajan en casas particulares se fijaba por actas del Ministerio de Trabajo de Nación, que tenía distintas dependencias y te aplicaba un acta para el NOA, un acta para el famoso AMBA ahora con el COVID, y actas provinciales. ¿Cuál era la lógica de esto? Que el poder adquisitivo por ahí de alguna provincia del norte no era equiparable al de la capital federal, por lo cual sujetar al mismo régimen a las personas de casas particulares de un lugar al del otro podía atentar contra la contratación en los lugares donde por ahí el poder adquisitivo no era tan alto como en la capital federal. Pero ¿qué pasó? Ortiz, que era la trabajadora que llega a la corte, tenía un salario con el acta esta que era menor al salario mínimo vital y móvil. Entonces, la discusión en el tribunal de origen era, ¿qué salario le aplicamos? ¿La del acta o la del salario mínimo vital y móvil para cualquier tipo de trabajador? Porque en este caso no estaba discutido que ella era una trabajadora. Entonces, la discusión, uno pareciera ser bastante evidente, ¿no? Si la Constitución le garantiza un salario mínimo a un trabajador, si partís de la base de que esta persona era una trabajadora, no parecería haber mucha discusión sobre cuál era el salario aplicable. Pero bueno, sí la hubo porque el Tribunal de Primera Instancia y la Corte entendieron que en realidad, por la especificidad de la relación, había que aplicar el acta del Ministerio de Trabajo que era menor al salario mínimo vital y móvil. Haciendo alusión a que esto en realidad, aparte de ser un acta, era un uso y costumbre pagar menos que el salario mínimo vital y móvil a la gente que trabajaba en casas particulares. Llegó a la Corte y la Corte con una remisión a Pérez Condisco también. Hay una frase muy interesante ahí que vuelve a ligar el trabajo, la remuneración a la dignidad de la persona, es decir, pagarle menos que el salario mínimo vital y móvil a Ortiz era desconocerle su calidad de persona. Es un caso muy interesante, cortito, son 6 páginas en el cual se remite al dictamen de la Procuración, pero tiene algunas partes que no agrega nada a lo que dijo Pérez Condisco, pero que no deja de ser interesante. Y el último de los que elegimos es Parra con Nestlé, que también es una sentencia del 2017,
Este caso Parra lo vamos a ver la semana que viene porque era un expatriado. Parra era un trabajador ejecutivo de Nestlé que se va a prestar servicios a Brasil, a Nestlé Brasil, y cobra, o sea, trabaja, vive 1 año y medio en Brasil y vuelve. Cuando vuelve acá lo despiden, y la discusión ahí, como vamos a ver, una de las discusiones que hay es cuál es la base de cálculo para los despidos. Porque el 245 me dice la mejor remuneración normal, mensual, habitual. Bueno, ¿cuál tomo? ¿La de acá o la que cobró y devengó en Brasil? La discusión, se las adelanto en párrafo, bueno, hay que tener en cuenta la mejor independientemente del país. Entonces usan la de Brasil. Pero la Cámara no tomó en cuenta el pago del bono. No lo tuvo en cuenta directamente. Entonces la Corte, yo lo seguí este caso, de hecho no salió en las novedades de la Corte, sino que yo llegué al fallo porque lo seguía de Cámara, porque me pareció muy interesante. Lo que dice la Corte es, obviamente no se mete a analizar si le correspondía el bono o no, porque es un tema que no hay una cuestión federal ahí, claramente. Lo que dijo es que era arbitrario no expedirse sobre la procedencia o no del bono, y manda a dictar una nueva sentencia, que también les cuento, hizo lugar al reclamo y tuvo en cuenta el bono. Estas son las únicas sentencias que hubo de remuneración de la Corte, aparte de una que salió hace poco, que es Bozzo con Estado Nacional. Bozzo era una trabajadora de un Ministerio de Defensa, por la cual se había creado un decreto, es básicamente González con Polimat. Hubo una serie de decretos que estipularon una serie de sumas de dinero que iban a cobrar todos los trabajadores por la única condición de ser dependientes del Estado. El tema, yo por qué lo marqué si bien no suma nada González con Polimat, hay un tema muy interesante, que es que no está en González con Polimat, porque si se acuerdan, González con Polimat eran 50 pesos algunos decretos. Por este decreto se le aumentó el salario un 40% a estos trabajadores. Entonces lo que dice ahí la Corte es que, sí, como el doctor Aquino pone cara de sorprendido, efectivamente, eran el 40% de los saberes de los trabajadores estaban incluidos en estos decretos. Pero claro, cuando tenían había que calcular alguna adicional, vacaciones o las indemnizaciones por despido, como no eran parte del salario, parte de la remuneración, no eran tenidos en cuenta, y la Corte lo que dijo acá es no podés agregar, o sea, el 40% del salario de alguien no puede estar constituido en una suma no remunerativa por un decreto. Por lo cual, incluso hizo lugares a las diferencias salariales no prescriptas de lo que les pagaron y lo que les tendría que haber pagado. Como ven, hay algunos casos interesantes, ninguno suma nada a los que ya vimos, y por eso cuando armamos la clase, nos pareció interesante ver qué es lo que se va a venir. Por eso Lula ahora va a hablar de un tema que se va a venir claramente, y después Cristian de uno que también se va a venir, desgraciadamente con lo que pasó ayer con el dólar, lo vamos a ver mucho más seguido, que son primero Lula las stock options. Si querés empezar vos, contándonos qué son y... Perfecto. Gracias, Nahuel. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar. Y desde ya cualquier duda, cualquier comentario que tengan o que requiera alguna aclaración, estamos a disposición. Primero un comentario que quería hacerles con relación a lo que dijo Nahuel de los signing bonus, hiring bonus o bonos de contratación, que muchas veces la discusión se presenta en los hechos en estos casos y con estos institutos, porque por más que se los denomine bono de contratación o bono a la firma del contrato, el problema es que tienen intrínsecamente incorporado un requisito que es la permanencia por un tiempo mínimo. Entonces, en muchos casos en la práctica se llaman bonos de contratación, pero como decía Nahuel, se pagan en cuotas a través de un cierto tiempo. Y ese tiempo, si bien puede estar ligado a las cuotas o a un pago único, es un tiempo de permanencia. Entonces, en la práctica, cuando se genera alguna discusión, la discusión es si es un bono de contratación puro o es un bono de contratación y permanencia o retención. Y muchas veces lo que se nos plantea en la práctica es la inclusión, como comentaba Nahuel, en la base de cálculo de una eventual indemnización, y no solo eso, en ciertos casos
la discusión va un poquito más allá y es qué pasa con las cuotas que todavía no se pagaron si la extinción de la relación laboral se produce antes de cumplido el 100% de las cuotas. Por eso muchas veces cuando a nosotros nos consultan y vemos la redacción de este tipo de bonos, lo que sugerimos es que quede bien claro en el instrumento, sea un contrato, una oferta de empleo, qué parte del monto acordado va a estar destinado a lo que es, bueno, un pago por el ingreso, por la contratación de esa persona, y qué parte responde en realidad a una necesidad de permanencia y va a devengarse efectivamente y va a tener un derecho adquirido el individuo a ese monto, cumplido el plazo de permanencia, porque si no, a ver, estrictamente uno diría, bueno, se devengó el 100% independientemente del pago al momento de la contratación o de la firma del contrato. Entonces, para evitar este tipo de discusiones que en los hechos suelen darse, ser muy, muy claros cuando se acuerdan estos pagos por la contratación de a qué se imputa concretamente ese monto. Y bueno, aclarado eso, comentarles un poquito esta, digamos, no es una nueva forma porque ya tiene cierta antigüedad y existe ya hace bastante tiempo en nuestro país, lo que se llaman incentivos a largo plazo. Nahuel decía stock option, que la traducción al castellano es opción de compra de acciones, porque fue uno de los institutos, digamos, o de los vehículos o instrumentos más conocidos, pero estos incentivos a largo plazo que se utilizan generalmente en compañías multinacionales, pero hoy por hoy ya lo estamos, digamos, viendo y tratando desde compañías nacionales puramente y locales, se otorgan, digamos, a través de distintas herramientas. Puede ser de opciones de compra de acciones, o lo que se llama también phantom shares en inglés, o acciones fantasmas, unidades vinculadas a acciones, digamos que son todos instrumentos que toman el valor de la acción como un referente y que se utilizan como herramientas para captar, incorporar talentos ejecutivos o para toda la nómina, dependiendo cómo esté estructurado el programa, y para asociarlo al desarrollo, crecimiento y al éxito de la compañía. Digamos, finalmente, el objeto de estas herramientas es, digamos, captar, retener y fidelizar talentos y alinearlos con el éxito del negocio. ¿Por qué? Porque al establecer una retribución o un pago que va a estar vinculado al valor de la acción, por supuesto, si la compañía se desarrolla, crece y su acción tiene un mayor valor, eso repercute en el mayor valor que va a recibir como consecuencia de estos instrumentos un empleado beneficiario. Estos instrumentos pueden ser otorgados en forma absolutamente gratuita para el empleado, es decir, cumplidos ciertos requisitos de antigüedad en el empleo, permanencia, resultados de la compañía o del grupo, si se trata de un grupo económico, se genera a través de cierto tiempo un pago. En general los pagos se prevén sujetos a un cronograma de vencimientos, o vestings, se llaman en idioma inglés, donde, por ejemplo, del 100% que se le asigna a un individuo, se van generando pagos a través de un cronograma de 4 años del 25%, en la medida que se cumplan determinados requisitos y condiciones. Hay veces que los beneficiarios o los participantes tienen que hacer un pago que generalmente es predeterminado al inicio del programa, y es un pago a veces simbólico o que a veces queda fijo en el tiempo, entonces con el crecimiento y el mayor valor de la compañía pasa a ser un valor, digamos, reducido, y a veces se otorga en forma íntegramente gratuita. Entonces, frente a estos esquemas, lo que se ha discutido en nuestra jurisprudencia, porque no hay una regulación legal específica de estos institutos, salvo en la Ley de Obligaciones Negociables, que aplica únicamente para las sociedades que cotizan en la Bolsa Argentina, pero no es la mayoría de las compañías que aplica
tipo de institutos y beneficios, lo que se discutió en nuestra jurisprudencia es ese beneficio que doy en forma íntegramente gratuita o a un menor valor que el valor de mercado, ¿qué naturaleza tiene? ¿Es parte de la remuneración? ¿Es una inversión que hace el individuo? ¿Es digamos, una transacción comercial? ¿Es laboral? Bueno, la mayoría de nuestra jurisprudencia, por supuesto, siguiendo los lineamientos de los fallos que mencionaba Nahuel, concluyó que, como todo beneficio derivado de la relación laboral, el beneficio derivado de estos planes tiene también naturaleza remunerativa. Entonces, asumido que tiene naturaleza remunerativa, empiezan a jugar principios y garantías del derecho de trabajo previstos para cualquier tipo de remuneración, gratificación o bonificación, y que hay que tener en cuenta cuando se estructuran este tipo de planes o programas. Entonces, como yo les comentaba, el primer ítem a tener en cuenta es que estos programas en general, o esta estructura de beneficios, no está previsto para consumarse o concretarse en un solo pago, sino en varios pagos que se devengan en periodos que en general son de 4, 5 años o 3 años. Entonces, digamos, se ha entendido que una vez que durante 2 o más años este beneficio se fue devengando en favor de los beneficiarios, se transforma en un derecho adquirido y por lo tanto la compañía no podría eliminarlos unilateralmente de un día para el otro, sin un beneficio o una compensación equivalente, ya que se estaría, digamos, afectando un derecho adquirido a seguir percibiendo este beneficio o los que se generen en el futuro. Después hay un principio de no discriminación, porque ¿qué ocurre? Parte de estos programas están dirigidos al 100% de la nómina de una compañía, y en otros casos es solo para posiciones claves o jerárquicas. Entonces, a la hora de designar quiénes son beneficiarios, se tiene que tener en cuenta el principio de igual remuneración por igual tarea. Se puede segmentar y decir, bueno, este beneficio va a aplicar únicamente para los directivos, los ejecutivos, o hasta cierta categoría, pero hay que tener mucho cuidado de no hacer una selección arbitraria que pueda dar lugares a reclamos. Lo mismo, quien fue beneficiario de un programa o más de un programa, no ser luego excluido de futuros programas de asignación de estos beneficios. Como ustedes saben, muchas veces estos beneficios se otorgan en efectivo, pero otras veces se otorgan en especie, en acciones. La ley de contrato de trabajo tiene un límite a los pagos en especie, que es el 20% de la remuneración en efectivo. Entonces, muchas veces cuando hay cuando hay digamos, un crecimiento exponencial o el valor involucrado es muy importante, el valor en acciones puede superar el valor en efectivo que se haya cobrado en un determinado periodo. Nosotros lo que entendemos, también hay una discusión, si por ejemplo el programa está destinado a cubrir un plazo de 4 años con un pago de un 25% anual, ¿cuál es el periodo que yo tengo que tomar para comparar lo que pago en especie con lo que se percibe en efectivo? Y nosotros en ese sentido tenemos, digamos, un criterio de considerar que el pago anual de ese 25% se debería comparar con la remuneración en efectivo devengada en ese mismo periodo anual por el beneficiario. También hay que tener en cuenta que cualquier modificación o enmienda que se quiera hacer posteriormente a estos programas debe ser en beneficio de los destinatarios, o por lo menos mantener una situación equivalente, ya que en esto aplicarían las garantías del artículo 12 y 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y luego, muchas veces lo que ocurre es que cuando se trata de compañías internacionales, estos beneficios vienen estructurados desde el exterior y se aplican globalmente. Y muchas veces remiten a la aplicación de leyes y tribunales extranjeros. Como en Argentina se considera que esos beneficios
mayoritariamente hablando, derivan del contrato de trabajo y por ende son un beneficio laboral, la realidad es que se declaran competentes los jueces laborales y se aplica la legislación del trabajo de Argentina. Y, digamos, otro tema que suele ser sumamente relevante y da lugar a una serie de discusiones es qué ocurre con los beneficios derivados de estos planes en caso de terminación de la relación laboral. Y en esos casos tenemos, digamos, jurisprudencia dividida en cuanto a varios aspectos. Primero a lo que es los beneficios ya devengados, es decir, las cuotas que ya se generaron, se pagaron y fueron percibidas por los individuos. Estos pagos no son mensuales en ningún caso, se hacen en forma anual o en periodos aún mayores. Entonces, el primer punto que se discute es, ese pago, pongamos en un ejemplo anual, integra en su incidencia mensual la base de cálculo de la indemnización o no. Y esto sigue un poco lo que es el criterio de la jurisprudencia general con bonos, aguinaldos y demás, donde tenemos en capital tú los hay, que excluye de la base de cálculo cualquier pago que no es mensual, y por oposición, la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires, donde la incidencia mensual debe ser incluida en la base de cálculo. Y luego tenemos otro cuestionamiento y es con relación a los pagos que todavía no se vencieron porque no se cumplió ese cronograma, pero sí me fueron asignados. Al día 1, a mi beneficiario me indicaron que yo tenía derecho a, para poner un ejemplo en números redondos, 100 acciones que se iban a devengar a razón de 25 acciones por año. Al segundo año soy despedida sin causa. ¿Qué pasa con las 50 acciones pendientes? En este punto la jurisprudencia no es uniforme, está dividida y digamos, los fallos distinguen primero en cuanto a la causa de terminación de la relación laboral, porque distinguen las causas donde hay, digamos, una decisión unilateral de la compañía, como puede ser un despido sin causa o un despido con causa que luego es cuestionado y será la justicia la que determine si había causa suficiente o no para la decisión. Y en esos casos, digamos, donde se concluye en definitiva que la decisión es unilateral y sin causa de la compañía, a su vez se subdividen los criterios. Y hay pronunciamientos que dicen que tratándose de una decisión unilateral y potestativa de la compañía, no podría afectar el derecho en expectativa del beneficiario a cobrar las cuotas pendientes, porque no hay nada que el beneficiario pueda hacer. Le han, digamos, asignado un beneficio que está sujeta a su concreción a la decisión única y unilateral de la compañía. Y otra jurisprudencia, digamos, la otra mitad de la jurisprudencia entiende que no, que como cualquier beneficio laboral, terminada la relación de empleo, termina todo aquello que no se hubiera devengado a esa fecha. Distinto es el criterio en general cuando se trata, por ejemplo, de una renuncia, donde es la decisión del empleado y, digamos, conociendo las consecuencias y los riesgos que esa decisión involucra, y también dependiendo de los términos y condiciones en que esté prevista cada causal de terminación en los planes y reglamentos, que son los que en definitiva tratan estos programas y estos planes de beneficios y que varían de acuerdo a el país de origen donde se haya estructurado. Nosotros, por ejemplo, vemos bastantes planes, tanto digamos, diseñados en Europa, bajo leyes principalmente, por ejemplo, francesas o españolas, que son más parecidas a las argentinas, en cuanto a protección del trabajo, y, digamos, programas que están por ahí estructurados en Estados Unidos, donde claramente la terminación de la relación laboral hace caer cualquier beneficio que no se hubiera devengado a esa fecha. Y, bueno, digamos, otras cuestiones que hay que considerar con estos planes o beneficios es en qué idioma están redactados, cuando han sido estructurados desde el exterior, la intervención de los sindicatos cuando digamos, están dirigidos a la totalidad de la población de una compañía e incluyen
personal sindicalizado y fuera de convenio. Y otro punto que en algún caso se ha discutido es la expectativa de ganancia, porque en todos los casos en que se otorga este tipo de beneficios, genera la expectativa, por supuesto, de obtener una ganancia por parte de los destinatarios. Cuando el beneficio es gratuito, si la ganancia no se concreta y punto, pero en aquellos casos en que, aunque sea simbólico o reducido, el destinatario tiene que hacer un pago de un precio por acceder a ese beneficio, hay un fallo de la jurisprudencia que ha indicado que, como estos planes tienden a generar esa expectativa de ganancia, aun cuando dentro de los programas se aclare que no se garantiza un resultado determinado, hay un fallo donde se ha entendido que, de todas formas, habrá que fijar cuál es la ganancia razonable que se hubiera esperado obtener por la expectativa creada en los empleados destinatarios. Y por eso, digamos, nosotros, en la mayoría de los casos, recomendamos incluir en estos planes o programas ciertas leyendas directamente que la participación en estos planes es voluntaria, o sea, no hay obligación, ni puede haberla, de los empleados de participar de estos programas, que los empleados participantes han recibido debido asesoramiento y comprenden los efectos y consecuencias de estos planes y de participar en los mismos, que no se garantiza un resultado o una ganancia determinada y que hay un área involucrada en esto, y que puede resultar en una ganancia, en salida, digamos, sin beneficios ni pérdidas, pero incluso en una pérdida, que se trata de un derecho en expectativa, que no se trata de un derecho adquirido al cobro de determinada suma o a la obtención de determinada cantidad de acciones, y cuál es el tratamiento en caso de terminación de la relación laboral. Por supuesto, en estos planes, al tener naturaleza remunerativa, el beneficio que de ellos deriva va a estar sujeto a aportes y contribuciones, y en cuanto a cuándo se genera, bueno, y de corresponder también a las retenciones impositivas, impuesto a las ganancias, y en cuanto a cuándo se generan estas retenciones, va a depender, de acuerdo al plan, del momento específico en que el beneficio se concreta. Así que bueno, se trata de estructuras que por ahí son novedosas. Nosotros, lo que pareciera alentador es que empezamos, digamos, a ver compañías locales que han decidido implementar este tipo de programas para sus empleados. Antes siempre se trataba de planes que venían desde el exterior, y que cuando vienen del exterior están estrictamente ligados a cuestiones cambiarias también, que bueno, hoy por hoy resultan de cierta complejidad, como sabremos, donde muchas veces, por ejemplo, hasta incluso se prevé el pago en alguna divisa en el exterior, por más que eso se registre localmente. Entonces tienen una serie de incidencias en otros aspectos del derecho que hace que sean sumamente interesantes y a veces complejos. Bueno, después cualquier duda o aclaración que necesiten, por supuesto quedamos a disposición, y vuelvo a vos, Nahuel. Muchas gracias, Lula. Todos los fallos a los que hizo referencia los tienen en el material. Como dijo Lula, en un breve resumen, es así como ya dijo, casi toda la jurisprudencia entiende que las stock options son remuneración, pero así como entienden eso, casi ningún fallo lo incluye en la base de cálculo, porque entienden que no cumple con los requisitos de la mensualidad especialmente. Hay uno que tienen ahí que se lo recomiendo mucho, que es Kerchen Aguirre con Nestlé también, se ve que lo tenemos alquilado, Nestlé pobre, que entendió que era fraudulento, porque era el número 3 de la compañía y tenía un sueldo muy bajo, y entre el bono y las stock eran casi 80 salarios. Entonces lo agarró por el lado del fraude y Tulosai, y lo tuvo en cuenta en la base de cálculo. Pero si alguno tiene cualquier consulta o comentario sobre esto, como siempre al final lo vamos viendo. Sobre lo que hablé yo, remuneración en general también, si alguien tiene algún comentario. Y ahora vamos a ver otro tema también muy interesante, que creo que después de lo que pasó ayer con el dólar va a ser un tema cada vez más en boga, son las criptomonedas. Y es un tema interesante. ¿Por qué elegimos este tema? Hace un tiempo un amigo me contó que estaba trabajando en un lugar y empezaron a darle a los trabajadores una participación en criptomonedas. Y yo dije, bueno,
qué interesante que empiece ya. Así como en época no había stock y hoy son algo bastante común, de hecho hay varias sentencias, yo le pasé alrededor de 40. Esto es el futuro y lo que vamos a tener que ver es si esto encuadra o no encuadra dentro de remuneración, pero para ver si es remuneración o no, primero tenemos que ver qué son, que creo que es el principal problema que tenemos, y como yo no lo puedo explicar, conseguimos a un especialista en el tema que es Cristian, que es mi asesor en temas de tecnología, que Cristian es abogado en un estudio también grande, se llama UMCHIL, no hace laboral ahora, pero trabajó bastante tiempo en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y ahora se dedica a todo lo que es mercado de capitales y estas cuestiones, y como dije, es mi asesor en temas de tecnología. Así que, Cristian, por favor, todo tuyo. Bienvenido. Bueno, Nahuel, muchas gracias, te agradezco por la presentación y también por la invitación para formar parte de esto. Bueno, en primer lugar, me gustaría compartir pantalla para que veamos la presentación. Bien. Bueno, si alguno ya tiene algún problema con la presentación, le pido que por favor me avise. Como primera medida, lo que verán es que el título de la presentación ya no es criptomonedas, sino criptoactivos. Bueno, ¿por qué elegí que este sea el título y no el otro? En primera medida, porque las criptomonedas son una especie de criptoactivos. Entonces, para comenzar, es importante que primero definamos el género. Como podemos ver en la presentación, el Consejo de Estabilidad Financiera, que es un organismo internacional multilateral y del cual Argentina es parte, publicó en 2018 un documento donde definió a los criptoactivos como los activos privados basados en la criptografía y la tecnología de libro mayor distribuido para controlar la creación de unidades de valor adicional y verificar las transacciones. Bueno, como podemos ver, hay muchísimos términos que son bastante complejos y que tal vez no se entiendan, pero un poco la idea es que a lo largo de esta presentación eso cambie y que podamos tener un concepto un poco más claro de qué es lo que son estos instrumentos, digamos, o estos activos, como dice la definición. Bueno, como primera medida, un poco siguiendo con lo que veníamos diciendo, un error común es asimilar los criptoactivos a las criptomonedas. Y esto es importante que quede claro de que no son lo mismo. Como decía recién, esto es distinto y existe una relación de género-especie. Las criptomonedas son una especie del género de criptoactivos. Entonces, bueno, si bien no existe una clasificación única en la doctrina y en general en el mundo acerca de, digamos, qué tipo de criptoactivos existen, más o menos hay un consenso general en que existen tres grandes grupos. Algunos agregan algunos más, otros menos, pero estos tres grupos son los que podemos ver ahí en la slide. O sea, en primer lugar, las criptomonedas o token de pago, que es lo que la gran mayoría de nosotros conocemos. Ejemplo de esto podemos encontrar el Bitcoin, el Ripple, el Ether, el DAI, o sea, hay muchísimas y son las que la gran mayoría de nosotros conocemos, pero también existen otros dos tipos de criptoactivos, que son los tokens de utilidad y los tokens de valores negociables, o como su nombre en inglés lo indica, las utility tokens o security tokens. Bueno, la gran diferencia que existe entre estas es que las criptomonedas se utilizan como medio de intercambio o pago, es decir, yo por ejemplo puedo comprar algo con las criptomonedas. En cambio, las utility tokens y las security tokens son vehículos de inversión, es decir, que se utilizan para generar una rentabilidad. A los fines de esta presentación, o sea, vamos a hacer foco en lo que es criptomonedas o tokens de pago, aunque, bueno, me gustaría poder explicar lo otro, que es súper interesante y que son instrumentos de rentabilidad, pero bueno, por razones de tiempo nos vamos a focalizar en lo primero. Entonces, ya un poco haciendo más foco en las criptomonedas, como podemos ver ahí, Huben y Snyers dieron una definición en un paper que publicaron en 2018, que es, bueno, representación digital de valor que constituye una alternativa a las monedas de curso legal emitidas por los estados, es utilizada como un medio general de intercambio, sin el respaldo de un banco central, está protegida por la criptografía y puede ser convertida en moneda de curso legal. Bueno, un poco si desagregamos esta definición, lo que podemos encontrar son esos 5 puntos principales que están detallados ahí. En primer lugar, bueno, es una representación de valor.
sea, bueno, ¿qué es una representación de valor? Bueno, que tiene un valor monetario, ¿no? O sea, este es un poco el primer punto. Bueno, es puramente digital, es decir, que no está representada en un, podríamos decir, en un papel o en un documento, como es el caso de las acciones de una empresa. No tiene respaldo, o sea, que es algo, digamos, que llama poderosamente la atención, porque como bien sabrán, o sea, el respaldo de las monedas es lo que efectivamente otorga su valor. O sea, y esto, bueno, cobra bastante relevancia, sobre todo en este momento donde, como bien sabrán muchos, o sea, el Banco Central está teniendo problemas de respaldo del peso y por lo tanto las crecientes y sucesivas devaluaciones que ocurrieron y que probablemente seguirán ocurriendo. Bueno, y el cuarto punto es protegido por la criptografía. Y acá, esto es donde, digamos, o sea, me gustaría frenar un segundito para explicar un poco de qué se trata esto, porque, o sea, la gran mayoría de nosotros, o sea, criptografía, bueno, ¿qué significa? Bueno, lo vamos a ver en la slide siguiente, pero básicamente lo que es la criptografía es un sistema que asegura que las transacciones se verifiquen, se confirmen y que sostengan básicamente el sistema general de las criptomonedas. Y el quinto punto, bueno, es que lógicamente que sea convertible en moneda de curso legal, porque si bien el Bitcoin u otra criptomoneda, pero el Bitcoin siendo la más común, puede tener un valor, si se quiere. Hoy en día existe un consenso mundial de que ese valor tiene que estar representado por una moneda de curso legal, como puede ser el peso, el dólar, el euro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como les decía recién, en esta slide, o sea, si bien es un poco larga y tal vez no es tan didáctica, lo que yo intento acá escribir y explicar es un poco de qué se trata el procedimiento la criptografía y la tecnología del libro mayor distribuido en conjunto con la blockchain, que es lo que hace que este sistema de las criptomonedas sea tan famoso. O sea, ¿cómo me aseguro yo de que no me van a robar mis bitcoins? Digamos, de que yo cuando le envío un bitcoin a otra persona, ese bitcoin va a llegar, que si otra persona me envía un bitcoin a mí, me va a llegar. Bueno, es un sistema hiper complejo en el cual no vamos a entrar en detalle, pero que a grandes rasgos, y acá me gustaría hacer una analogía, la blockchain, como su nombre lo indica en inglés, es una cadena de bloques. Bueno, ¿qué significa esta cadena de bloques? Bueno, es como una especie de planilla de Excel donde existen un montón de direcciones y un montón de códigos que se verifican, que todas las personas los verifican simultáneamente. Como podemos ver acá en la imagen de la presentación, básicamente cuando una persona envía un Bitcoin a otro, el proceso, bueno, como ven en el punto 1, comienza por el envío, pero ya luego entran en el juego otras personas. Estas personas se llaman mineros. Bueno, ¿quiénes son los mineros? Son aquellas personas que trabajan efectivamente para la blockchain y que a lo que se dedican es a verificar las transacciones. Bueno, ¿qué es esto de verificar las transacciones? Es un procedimiento matemático hiper complejo que en lo que consiste es de verificar claves, tanto públicas como privadas, para agregar bloques a la cadena. Una vez que estos mineros, que son, digamos, no es uno solo por cada transacción, sino que son 3, 4, 5, 6, dependiendo de la transacción, esta planilla de cálculo, podríamos decir, se distribuye en todos los usuarios de la red blockchain, y en caso de que reciba la confirmación de un porcentaje superior al 51, o sea, al 50%, por lo tanto, digamos, la transacción se verifica a partir del 51%. Cuando esto ocurre, la transacción se valida y efectivamente los bitcoins se trasladan de una persona a otra, o de una billetera virtual a otra. Entonces, bueno, ¿cuál es la rentabilidad que reciben los mineros? Bueno, cada vez que se realiza una de estas transacciones, se genera un porcentaje de la criptomoneda en particular de la que se esté tratando. Y cuando esto ocurre, también la blockchain cobra una comisión que se le reparte en última instancia al
al minero. Bueno, y como podemos ver abajo, o sea, en el caso de los bitcoins, el número de bitcoins va creciendo todos los días y se estima que más o menos en 2140 llega al máximo de 21 millones que está programado para existir. Luego de eso, bueno, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar y cómo se va a determinar la rentabilidad de los mineros, pero lo que sabemos es que va a existir un número máximo en un momento y que no se van a poder generar más. Entonces, bueno, ¿por qué es tan seguro esto? Por cómo venimos diciendo, bueno, porque es bastante complicado que más del 50% de la blockchain confirme una transacción. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, acá veamos un ejemplo. Los bloques están interconectados entre sí, y como podemos ver ahí en la presentación, el bloque 2 tiene la información del bloque 1 y el bloque 3 del bloque 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si existe una especie de hack, podríamos decir, a la cadena? Bueno, la cadena de bloques se rompe, digamos, porque va a haber un bloque que va a tener una información incorrecta respecto del anterior, y en ese caso, la cadena o la blockchain no va a verificar la transacción y por lo tanto no se va a poder validar y confirmar. Entonces, esto, digamos, si bien les pido disculpas por lo técnico, me parece muy importante, o me parecía muy importante especificarlo como para denotar fuertemente esta característica que es la seguridad de las criptomonedas y también la seguridad que le proveen a los inversores o a los usuarios. Entonces, bueno, una vez que dijimos eso, creo que me parece importante que veamos cuáles son las ventajas y las desventajas de las criptomonedas. Bueno, como primera medida, y como veníamos diciendo, la seguridad. La seguridad es una de las notas principales de las criptomonedas. Ahora, ha habido casos de robos, apropiaciones ilegítimas o de hacks a la blockchain. Bueno, lo segundo, no. Nunca la blockchain fue hackeada y es por eso que la gente sigue confiando en el Bitcoin y el Bitcoin sigue teniendo valor, digamos, porque en cuanto exista la posibilidad de vulnerar el sistema de seguridad de la blockchain, el Bitcoin, digamos, pierde su razón de ser y pierde su valor. Ahora, ha habido casos, y de hecho ha habido un caso en Argentina, que es el que podemos ver en la slide, donde se han hackeado plataformas y se han adquirido bitcoins de otras personas. Entonces, esto, digamos, o sea, no es lo mismo que se haya vulnerado el sistema de seguridad de la blockchain, sino que lo que se vulneró es el sistema de seguridad de una agencia privada que operaba en la blockchain. Y digamos, si el caso lo buscan, fue de un exchange muy conocido en Argentina y donde en última instancia se logró identificar la IP de la persona que ingresó ilegítimamente al sistema del exchange, que en última instancia terminó confesando y la cual fue condenada. Bueno, la segunda nota que podemos identificar es la rapidez. Una transacción de Bitcoin tarda más o menos unos 10 minutos, 20 minutos. Si bien esto no es siempre igual, más o menos el promedio es ese, y en mi experiencia es realmente muy rápido. O sea, si consideramos otro tipo de transacciones, como por ejemplo la operación en bonos y demás, el Bitcoin se acerca mucho a eso y es súper eficiente. Y como tercera medida, el Bitcoin ha sido utilizado por primera vez en 2010 como medio de pago. Y acá podemos ver el ejemplo de la pizza. Bueno, ¿qué es el ejemplo de la pizza? En 2010 una persona publicó en redes sociales que le iba a pagar 10.000 bitcoins a la persona que le comprara o le trajera 2 pizzas. Y efectivamente esa persona apareció y lo que hizo fue comprar las pizzas en una pizzería y se las llevó. Y a cambio recibió los 10.000 bitcoins. Y lo gracioso de esta situación es que hoy esos bitcoins tendrían un valor de 100 millones de dólares, a valores aproximados y actuales a septiembre del 2020. Entonces, bueno, ¿cuáles son las desventajas de este sistema? Bueno, en primer lugar, la volatilidad. Si uno se pone a ver cómo ha evolucionado el precio de las criptomonedas a lo largo de los últimos años, ha sido muy volátil. Es complicado invertir en criptomonedas porque uno no sabe si efectivamente va a recuperar algo de la inversión y si recupera algo, cuánto.
Y en segundo lugar, lo que podemos ver ahí es el lado de activos y la financiación del terrorismo. Existen muchísimas billeteras virtuales que son anónimas y por lo tanto no se sabe quién está atrás de ellas. Y es uno de los canales más utilizados para lavar dinero y para, como dice la palabra, financiar el terrorismo, que es una de las preocupaciones globales hoy en día más graves. Entonces, bueno, ya pasando un poco más al marco regulatorio y dejando atrás la parte más técnica, me gustaría hablar un poco del marco económico. Bueno, su nombre nos indica que son criptomonedas, o sea que son dos cosas. Como vimos, la parte de cripto ya la explicamos en el sentido de que están basadas en la criptografía. Ahora, bueno, la parte de las monedas. Bueno, ¿qué es una moneda? Bueno, para los fines económicos o en economía, una moneda tiene tres funciones. Es un medio de pago, debe ser un medio de pago, debe poder utilizarse como unidad de cuenta y debe poder utilizarse como reserva de valor. Como venimos diciendo, las criptomonedas cumplen las primeras dos, pero no cumplen la última. A raíz de la creciente volatilidad que ha habido en los últimos años, es casi imposible considerar a las criptomonedas como una reserva de valor. Ahora, ¿cómo ha afrontado la Argentina la regulación de esto? Bueno, existen múltiples organismos con múltiples regulaciones, pero desde ya aclaro que la regulación ha sido deficiente, como vamos a ver seguidamente. El Banco Central de la República Argentina, en su Carta Orgánica, en el artículo 30, define a la moneda de curso legal como aquella que emite el Banco Central de la Nación. Como bien sabemos, los bitcoins no solo que no son emitidos por el Banco Central, sino que no son de la Argentina, sino que no son emitidos por ningún banco del mundo. Entonces, en el concepto de moneda de curso legal, a los fines de la Carta Orgánica, no podría quedar comprendido. Y más aún, el Banco Central, en un comunicado en el 2014, dijo que aún no hay consenso sobre la naturaleza de estos activos y aclaró para todas aquellas personas que no lo sabían, que no son emitidas por el Banco Central ni por ninguna autoridad monetaria internacional. Por lo tanto, no tienen curso legal ni poseen respaldo. Entonces, bueno, acá la pregunta es, bueno, ¿cómo mantienen su valor? Bueno, únicamente a raíz de la confianza de los inversores. Y una comunicación reciente del Banco Central, que esto puede parecer un poco raro, que es que el Banco Central nunca definió qué son las criptomonedas y nunca las reguló. Sin embargo, en el 2019, cuando se reinstauró el control de cambios en Argentina, se prohibió a las agencias que se dedicaban a intercambiar criptomonedas de la adquisición con tarjetas de crédito. Bueno, ¿por qué? Bueno, a raíz de la brecha cambiaria. Bueno, en segundo lugar, si no son moneda, que es un poco lo que venimos diciendo, bueno, ¿son valores negociables? La Ley de Mercado de Capitales, con una definición muy amplia, y la cual no está completa en la presentación, define valores negociables de una determinada manera, y después agrega como, bueno, y podrían ser considerados valores negociables cualquier valor o contrato de inversión o derechos de crédito homogéneos y fungibles, etcétera, etcétera. Bueno, ¿podría las criptomonedas quedar comprendidas de esto? Bueno, a priori yo diría que sí. Sin embargo, el problema que encontramos es que en ninguna otra parte de la ley de mercado de capitales se encuentra ninguna regulación remotamente que haga remota alusión a las criptomonedas. Entonces, parecería difícil encuadrarlo de este concepto. Bueno, y en tercer lugar encontramos a la UIF, la Unidad de Información Financiera, que en 2014 por primera vez un organismo argentino le dio una definición a lo que son las monedas virtuales. Y la definió como toda representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las de constituir un medio de intercambio y una unidad de cuenta, una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. Entonces, bueno, como vemos, la definición ya se acerca un poco más a lo que veníamos diciendo y que autores de renombre internacional han definido. Ahora, bueno, ¿qué hizo la UIF? Bueno, impuso a ciertos sujetos obligados la obligación de reportar las operaciones con monedas virtuales. Bueno, esto a los fines de ¿qué? De evitar el lavado de activos, digamos, es decir, toda aquella agencia que opera con criptomonedas, con monedas virtuales o digitales, un poco los conceptos son
son lo mismo, están obligadas a reportar las operaciones de sus usuarios. Bueno, en cuarto lugar, podemos encontrar que la Ley de Impuesto a las Ganancias, el texto ordenado de 1997, que fue posteriormente modificado, incluyó a la enajenación de monedas digitales como hecho imponible del impuesto a las ganancias. Entonces, esto es algo muy raro, porque si bien no hay regulación, o hay una regulación muy deficiente, el Estado argentino se ha ocupado puntualmente de gravar las enajenaciones de este tipo de activos, obviamente con fines recaudatorios. Y en quinto lugar tenemos a la resolución del 2019 de la AFIP, que lo que creó fue un régimen informativo para aquellos que operan con criptomonedas, obviamente en consonancia con la Ley de Impuesto a las Ganancias y también con fines impositivos. Entonces, ¿qué son las criptomonedas? Bueno, es difícil de responder esta pregunta, porque si bien vemos que existen algunas definiciones en las que hay bastante consenso, jurídicamente no termina de quedar muy claro. Y un poco como para concluir o como corolario, me gustaría ver una última norma, que es una de las normas marco de nuestro derecho argentino, que en mi opinión podrían englobar a las criptomonedas. Y esta norma no es nada más ni nada menos que el Código Civil y Comercial de la Nación. En sus primeros artículos, que son los artículos 15 y 16, define a los bienes susceptibles de valor económico y que integran el patrimonio de las personas como cosas. Si bien la definición es muy genérica y no parecería aclarar mucho, en mi opinión, las criptomonedas podrían ser englobadas en el concepto de cosas, en tanto tienen valor económico y son de titularidad de determinadas personas. Entonces, bueno, una vez habiendo dicho todo esto, y como pregunta final, y ya para eso me gustaría volver a Nahuel, ¿podrían ser consideradas remuneración a los fines del derecho del trabajo? Esa es la duda que nos queda y para la cual vuelvo con vos, Nahuel. Muchas gracias, Cristian. Espera que estamos tratando de sacar el... Ahí está. Bueno, yo claramente no tengo la respuesta, se los planteo como interrogante. Yo no tengo dudas de que va a seguir la misma suerte que las stock options. Para mí son remuneración y van a ser consideradas remuneración, y ahí habrá que ver si van a la base de cálculo o no, será un tema muy interesante. Pero en base a las preguntas que están viendo acá y las que tengo yo, creo que lo más difícil va a ser explicarle a un juez laboralista lo que son primero. Y después de que sepan qué son, ver si son remuneración o no. Pero bueno, ahora después vamos con las preguntas que ya hay varias hechas. Diego, todo tuyo. Estás muteado, ¿eh? No te estamos escuchando, Diego. Estás muteado. Ahí está. Bueno, ahí sí. Ahí está. Sí, sí. Bueno, lo estaba elogiando a Cristian. Voy a repetir. A ver ahora. Perfecto. Bien. Se escucha bien. Bueno, estaba justamente elogiando a Cristian y su exposición, ¿no? Que uno tiene estructurada, ¿no? la cabeza en el día a día, en las cuestiones de la normativa, de la ley de contrato, de la ley de riesgo, ¿no? Y poder engancharse con este tipo de nuevos conceptos hace bien a justamente un ejercicio mental que deberíamos hacer, ¿no? Para salir un poco para ampliar los conocimientos y salir y agilizar nuestra mente. Y justamente estaba buscando un trabajo que se había publicado en Robinsal sobre eso, Scalani. No sé si lo leíste, Cristian, después te lo paso, que justamente refiriendo a si se puede considerar o no remunerativo la entrega de
de criptomonedas. Bueno, pero a mí no me llamaron para hablar de esto. Es así, ¿no? Vos andá a lo simple que es la emergencia. A ver, si lo entendieron, Sí. si entendieron lo de Cristian, yo me quedo tranquilo que puedo hablar en jeringoso y de atrás para adelante, y a mí me decían, ah, mirá qué bien, mirá Guirado, mirá. Conmigo, ¿no? Si entendieron a Cristian el tema este tan importante y tan novedoso, bueno, quédense tranquilo que algo les voy a dejar yo también. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a dejar de seguir diciendo cosas que no corresponden. Acá está. Ahí estamos. Voy para atrás. Bien. Estamos, ahí ven el flyer. Sí. Bueno, agradecer, por supuesto, al Colegio de Abogados de San Isidro y en particular al área académica, al doctor Aquino, al doctor Nahuel Espinillo, a mis compañeros y compañeras de panel de este día y a todos los participantes, que sé que son muchos, así que bueno, espero estar a la altura de las circunstancias y de la invitación. Efectivamente, este es un tema que tuve la suerte de exponerlo desde las primeras semanas, ¿no? de esta situación que ya lleva 6 meses, de esta pandemia. Voy a achicar acá la imagen, así puedo ver toda la... Ahí está. Tuve la suerte, es verdad, sí, casi 30 lugares, 30 sitios, 30 charlas en las cuales he participado en todos los lugares del país, pero lógicamente esto es una cosa ágil, que se fue modificando, ¿no? Ahí están algunas de la normativa a la cual voy a hacer referencia, ¿no? El 329, allá por fines de marzo, el 487, que fue la primera prórroga, y ahora el DNU 624, ¿no? Esto es lo que es la normativa que estableció la prohibición de despido. Estas son algunas de las preguntas que voy a tratar de responder, o algunos de los puntos que voy a tratar de mencionar con la correspondiente jurisprudencia, para culminar con algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que están, si se quiere, vinculadas en algún punto a algunos de estos temas que voy a desarrollar. Vamos con el 624, que es el que está vigente ahora hasta dentro de 10 días aproximadamente, no se habla de ninguna prórroga, ¿no? Estamos hasta la prohibición de despidos temporal. La prohibición temporal de despido dura hasta el 28 de septiembre aproximadamente, puede ser un día más, un día menos, de acuerdo a cómo se cuenten los plazos. También recordemos que está vigente, ¿no? La duplicación indemnizatoria para los casos de despido sin causa, ¿no? Que originalmente el decreto DNU 34 del 2019, desde el 13 de diciembre, con una vigencia por 180 días, renovada esa vigencia por el 528, o sea que hasta primera semana de diciembre va a estar vigente la doble indemnización, ¿no? Y hoy particularmente tenemos un doble sistema de protección, prohibición temporal de despido, más doble indemnización al despido sin causa. ¿Qué más? Una aclaración con el 624, que no la tenía los dos DNU anteriores, ni el 329 ni el 487. Artículo 5 dice, el presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia. De esto toma, ¿no?, lo que traía el DNU 34 del 2019, que decía, la duplicación no era para aquellas relaciones iniciadas con posterioridad a la vigencia del DNU, que ya lo había traído, que ya lo había establecido la 25561 con la duplicación de las indemnizaciones, el artículo 16, ¿no? También establecía que para los contratos iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia no se iba a aplicar. Entonces esta es una primera modificación. Otra modificación que trae este DNU 624 es el artículo 6. Dice que no se aplica este decreto al sector público nacional, definido en el artículo 8 de la ley 24.156, que yo ahí brevemente hago una mención, ¿no? Que también toma esta exclusión del sector público nacional, lo toma del 156 del 2020, que fue el decreto que corrigió el ámbito de aplicación del DNU 34, ¿no? Este fue a mediados de febrero, el 156. Entonces este 624, si se quiere, toma estas dos cuestiones referidas a los contratos aplicables en cuanto a
la vigencia temporal, ¿no? de lo que toma del DNU 34, o sea, no para aquellos que comiencen con posterioridad a la entrada en vigencia, y también excluye al sector público nacional. Entonces podríamos decir que las contrataciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia del 624 no estarían alcanzadas por la prohibición de despedir a grandes rasgos, ¿no? Esta cuestión no es menor, porque después vamos a ver algunas decisiones respecto de los despidos durante el periodo de prueba, bueno, que toman justamente la cuestión temporal de cuándo se inició el contrato para, dentro de otros fundamentos, considerar que no era aplicable la prohibición de despedir. ¿El Estado puede despedir? Bueno, esto era una pregunta que no tenía respuesta, como tiene ahora, ¿no? Con este artículo 6 del DNU 624. Por eso que han existido algunos pronunciamientos. El primero de todos los pronunciamientos fue Ojeda Venegas, que fue confirmado por la Cámara Federal, que era un trabajador de PAMI, que había sido, con la particularidad que había sido despedido antes de entrar en vigencia. Un día antes le llega la notificación, un trabajador contratado por el PAMI, bueno, se decide reincorporarlo, y fue hacer una fundamentación de acuerdo a los considerandos del DNU 329. Bueno, ese fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Resistencia. También un fallo de Jugador Nacional 54, también con un trabajador del PAMI, y un fallo de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de San Lorenzo, muy cerca de la ciudad de Rosario, donde un trabajador, un empleado municipal de planta permanente, se lo deja cesante por haber excedido el periodo de licencia por enfermedad. Y, bueno, lo reintegra y además lo exime de prestar servicio porque tenía una patología de base. Pero empleado público, si se quiere propiamente dicho, lógicamente no de la Administración Nacional. Pero bueno, esta era una pregunta que nos hacíamos antes de este 624, donde ahora hay una directiva concreta respecto de su aplicación o no aplicación a ese tipo de empleados públicos. Industria de la construcción también. El primer fallo que tengo que nombrar es también justamente del juzgado de San Lorenzo, el caso Romero contra Brimax, donde se decide la reinstalación del trabajador. Fallo que también fue confirmado por la Cámara de Rosario. Y ahora, salteándonos algunos precedentes en el medio, tengo que mencionar el Tribunal 2 de La Plata, con voto del doctor Orsini, en la causa Moreno contra Britcon, Sociedad Anónima. En síntesis muy breve, estos son algunos de los fundamentos de por qué se aplica, porque la normativa de emergencia no distingue, por la aplicación también de la protección constitucional del trabajo, artículo 14 bis, la interpretación pro operario, el artículo 9, ¿no? Y después toda una serie de preeminencias que da la normativa protectoria respecto de la normativa de la 22250, ¿no? Hace esta relación entre el DNU y la ley 22250 y por qué establece que debe prevalecer la normativa protectoria, ¿no? Y estos son algunos de los fundamentos. Después los fallos, si Nahuel me lo pide, se los paso, pero este fallo particular del doctor Orsini trascendió, es muy conocido, ¿no? Bueno, en este caso se decide la reincorporación del trabajador, ¿no? Anterior a este fallo, la Cámara de Trabajo de Mendoza, a mediados de mayo, ¿no? Había decidido también la reincorporación. Acá se había dado la reincorporación de un trabajador de la construcción. Acá se había dado también la circunstancia de que el trabajador había percibido el fondo de desempleo, ¿no? Se le había depositado, ¿no? Y él lo había percibido. Entonces dice, bueno, de una manera convalidó o no convalidó esta percepción. Y acá la Cámara lo define claramente y dice, bueno, lo que se pagó se toma cuenta de lo que se le dé en concepto de salarios caídos. Y debe ser reincorporado. O sea que no se tomó esta percepción como un consentimiento al acto vedado por el DNU 329. ¿No? Quería hacer esta salvedad, ¿no? De que tenía esta particularidad, este fallo de la Cámara 4 de Mendoza. Este también es un fallo más reciente, de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, con voto del doctor Gileta, que da vuelta, ¿no? Que revoca lo resuelto por el Tribunal, por el Juzgado de Conciliación Laboral número 10 de Córdoba, mediados de junio de este año. La Sala lo da vuelta, y con fundamentos, si se quiere, muy sencillos, ¿no? O sencillos o fáciles de entender, ¿no? Primero hay una cuestión en Córdoba, que es Córdoba tiene un precedente
del Superior Tribunal, que es el caso Urbano, donde se había decidido la no aplicación a los trabajadores de la construcción de la duplicación indemnizatoria del artículo 16 de la 25561, ¿no? La Corte, el Tribunal Superior Local de la provincia había dicho que no era aplicable. Entonces, muchos jueces de primera instancia, y también algunas salas de la ciudad de Córdoba, toman ese precedente como una directriz a los fines de cualquier normativa protectora o cualquier normativa que impida o que agrave el despido, que lo impida, en este caso, que lo impida, no sería aplicable por aplicación, valga la redundancia, de este precedente. Entonces, siguiendo con este razonamiento, ¿qué dice? No está aquí en juego el párrafo, las últimas oraciones del primer párrafo, dice, no está aquí en juego la reparación del daño, como en el caso Urbano citado por el ACUA, sino evitar que se produzca el daño. Entonces son dos fines diversos, uno reparatorio y el otro preventivo. Así como en materia sindical y antidiscriminatoria el legislador no ha hecho excepciones y ha jerarquizado garantías constitucionales y supralegales por sobre las facultades de dirección y el patrimonio del propio empleador, tampoco las ha formulado en este caso, en el que en atención a la gravedad del momento se ha privilegiado el derecho al empleo, ¿no? Y después, por último, dice, se corresponde revocar la decisión de grado, disponer la reincorporación por nulidad del despido dispuesto con derecho a percepción de los salarios caídos, con efecto mientras se mantenga la prohibición de despedir dispuesta por el DNU 329 y sus prórrogas vigentes y futuras, salvo que medianen exclusiones expresas que comprendan al accionante, o existiere con este acuerdo de desvinculación. Y esto lo subrayo, esto acuerdo de desvinculación, porque voy a terminar esta exposición hablando del fallo Ocampo de la Corte Suprema, que es la desvinculación por medio de un 241. Entonces acá se decide la reincorporación con estos fundamentos que si son llanos, son claros, ¿no? Sobre todo de cuando en materia sindical y antidiscriminatoria el legislador no hace excepciones. Entonces, pero con esta posibilidad de que se podría extinguir, ¿no? De esta forma mediante un acuerdo, ¿no? Esto me llama la atención, en realidad, para ser honesto, me llama la atención ahora, ¿no? En retrospectiva a lo que es el fallo de la Corte. En su momento, cuando tuve la posibilidad de analizar este fallo hace un mes atrás, no me llamaba la atención. Hoy lo vuelvo a releer y decía, mira, acá abre la puerta, ¿no? Para una extinción de mutuo acuerdo, si se quiere, ¿no? Hago esta salvedad porque justamente después vamos a hablar del fallo de la Corte. Bien, este es un rechazo, ¿no? Acá se rechazó, es un juzgado de primera instancia de Río Cuarto, ¿no? Y estas son, ¿no? las consideraciones que hace como primer caballito de batalla para hacer el rechazo, el fallo Urbano, como les había explicado. Bueno, para traerle también, y hay también fallos de primera instancia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que también rechazan en cuanto a lo que es el plano de los trabajadores de la construcción, ¿no? Acá lo que le suma es que aparte de la primera fundamentación que hace, que hace en el primer párrafo, en el segundo párrafo dice que aparte, como que se pudo acreditar que se había finalizado la obra para la cual había sido contratado el trabajador, lo cual no convengamos que no es una causal que esté prevista en el Estatuto de la Construcción la finalización de obra. Pero bueno, acá hace mención a esta cuestión de la finalización de la obra como un justificativo, como una manera de avalar que no fue sin causa, ¿no? Sino que estuvo fundado en esa finalización. Casas particulares, yo tengo registros de un fallo en el cual, del Tribunal número 1 de San Miguel, con voto del doctor Barciela, en el cual se decidió la reincorporación de la trabajadora. Estas cuestiones son muy particulares, cuando la relación es tan interpersonal, ¿no? Cuando tiene que ver con convivir, si se quiere de alguna manera, en la misma casa, en el mismo lugar donde se reside. Entonces hay algunas fundamentaciones contrarias a la reincorporación, pero no solamente en este supuesto, sino también en otros, ¿no? Donde hay una relación tan cercana humana entre el empleador y el trabajador o la trabajadora, que bueno, algunos consideran que se puede violentar, si se quiere, también algún derecho fundamental de la persona del empleador. Pero bueno, este es un caso en el que se consideró procedente, en este marco de crisis se lo consideró procedente.
Porque sobre todo está la cuestión, acá creo que se hizo alusión o se valoró en el intercambio. Hubo un intercambio por parte de la trabajadora de unas remuneraciones adeudadas durante la pandemia, y como contrapartida se produce el despido. Entonces es como una cosa muy, muy obvia, muy, que traslucía una cuestión sin un exceso, un despido injustificado. Trabajador eventual sí, a favor de la reincorporación también. Este es un fallo del Tribunal 3 de San Isidro, ¿no? Que no lo voy a comentar porque no quiero perder tiempo. Sé que hay preguntas y sé que después el Colegio San Isidro tiene programada otra charla, así que esto lo pueden ustedes tomar para después conseguir fallos, yo se los paso también. Este es a favor de la reincorporación, y un fallo de la sala 8 de la Cámara Nacional de Protección del Trabajo del 26 de marzo, donde dice que no se puede producir la reincorporación. Dice, la alzada confirma la sentencia en primera instancia y expresa que en el marco de la modalidad contractual fraudulenta invocada por los apelantes, contrato eventual, subyace una controversia de aristas complejas que requieren mayor amplitud de debate y elucidación fáctica, lo cual en principio resulta ajena al prieto marco de una pretensión cautelar. No es el ámbito para discutir toda esta cuestión de fondo, entonces lo rechaza. Contrato a plazo fijo, sí, el fallo de Córdoba, ¿no? Cufre Casal, también de fines de junio, donde, bueno, por aplicación de la norma protectoria, el principio de progresividad, se hace toda una interpretación y dice, el daño que se genera es mayor al que si no le damos, al que si le rechazamos la reincorporación, se lo reincorpora. También tenemos un caso de que se ha dicho que no. Sala 8 de la Cámara Nacional de Operación de Trabajo, Miss Evelyn contra Atento Argentina. También por una cuestión de que llevaría más tiempo de elucidar, ¿no?, si existió o no una utilización fraudulenta de esa figura. Periodo de prueba, otro de los grandes, si se quiere, primeros grandes temas, como fue Aurelio de la Construcción, fue también periodo de prueba. Lo primero que quisiera hacer una aclaración de que ya el periodo de prueba tiene precedentes en los cuales se ha limitado esta facultad del empleador de despedir sin expresión de causa dentro de los 3 meses, ¿no? Y teniendo la registración del contrato, ¿no? Porque el 92 bis tiene 6 incisos en los cuales se establece una serie de pautas, de requisitos, de limitaciones a esta posibilidad. Pero bueno, muchas veces hay que hacer esta aclaración, o hay que traer este tipo de conocimiento, porque no es absoluto el poder que tiene el trabajador, el empleador en estos primeros 3 meses en una relación registrada. Entonces, hay, le puedo decir, más de 10 sentencias, preferentemente de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, de los tribunales de Neuquén, de la ciudad de Santa Fe también, donde cuando la trabajadora comunica que tiene en curso un embarazo dentro de los plazos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo, la decisión que se toma a posteriori, más allá de que esté entre los primeros 3 meses de la relación, se ha considerado injustificada, arbitraria, que atenta contra la dignidad de la persona, ¿no? Y la fundamentación normativa supralegal, si se quiere, está en la Convención contra la Discriminación de la Mujer y en los convenios 103 y 111. Pero ya le digo, son varias sentencias, no es una, ¿no? Te puedo decir más de 10 y de diferentes fueros. También lo mismo ocurre con el trabajador incapacitado, que sufre un accidente de trabajo mientras cursa en los primeros 3 meses, y cuando se reintegra con una discapacidad, con una incapacidad provocada por ese accidente de trabajo, es despedido. Entonces ahí también se ha considerado que ese despido es discriminatorio y que tiene la posibilidad en algunos casos de reintegrarse, o si no de abonarle una reparación más agravada, ¿no? En algunos casos puede ser un porcentaje de la indemnización del resarcimiento establecido, o a veces también se aplica justamente los conceptos de la Ley de Contrato de Trabajo, las 13 remuneraciones. Y por último, el trabajador enfermo, ¿no? El que comienza una relación laboral. Ahí yo pongo los casos específicos y después no quiero abundar en detalles, pero pongo casos así paradigmáticos para después, si ustedes lo quieren tomar. El caso, en el último supuesto del trabajador enfermo, también se le declara una enfermedad grave, y
cuando el trabajador comunica esas circunstancias, es despedido en este transcurso de los 3 meses. Entonces, bueno, se considera que es discriminatorio, y en este particular caso se decidió la reinstalación, se decidió el pago de salarios caídos, se decidió el pago de un daño moral, ¿no? Entonces esto, para poner en contexto, ¿no?, de que al principio fue toda una efervescencia respecto de que cómo el periodo de prueba se iba a restringir por medio de la aplicación del DNU, del 329, en aquella época, en aquellas las primeras semanas. Bueno, este superpoder que algunos pensaban que tenía el empleador, ya había sido restringido en otras oportunidades, por la jurisprudencia, ¿no? Esta aclaración también era válida, es decir, el 329 no transforma las relaciones en periodo de prueba en contratos por tiempo indeterminado, no los transforma. Entonces, y sobre todo después las decisiones son elocuentes en ese sentido. Dice que, bueno, que finalizada la prohibición de despedir, en muchos casos se reanuda este periodo de prueba y se reanuda, por supuesto, las facultades que tiene. El tanteador, para decirlo así en términos futbolísticos, aprovechando que hoy vuelve de alguna manera el fútbol local, vamos a decir que los primeros fallos, sobre todo de la Cámara Nacional de Trabajo, que estuvieron contrarios a la reincorporación en periodo de prueba, es el fallo Salazar, ¿no? Después la Sala 10 tiene esa tendencia, creo que alguna sala también más se le ha sumado en algún supuesto particular. El caso Grasso-Viola fue al revés, se había rechazado en primera instancia y se lo había, en la segunda instancia lo da vuelta, si se quiere, para decirlo así, ¿no? Pero bueno, hay pronunciamientos de casi todas las salas, y particularmente, bueno, el caso de Santa Fe fue el caso Sciori, fue el primero que se expuso, el juzgado laboral número 4 de la doctora Costa, fue el primero que se pronunció en favor de la reincorporación en caso de una trabajadora que había sido despedida durante el periodo de prueba. Bueno, fue el primer caso a fines de abril que se pronunció. Pero bueno, hay fallos de Rosario, Mendoza, Córdoba, Neuquén, La Pampa, mayormente en favor de la protección y en favor de la aplicación de la prohibición de despedir, ¿no? Algunos fallos con algunas particularidades, en este caso también un fallo del Tribunal 1 de San Miguel, donde dentro de los fundamentos para tener por acreditado los diferentes requisitos de la acción se toma como pauta de análisis, ¿no?, la condición de mujer, de la trabajadora, y todo un análisis de las circunstancias por las cuales el mercado laboral es más complicado, es más reacio a la incorporación de mujeres, al sostenimiento de mujeres, etc. Bueno, con toda una fundamentación de perspectiva de género se logra, ¿no?, una fundamentación propicia para dar lugar a la reincorporación de la trabajadora justamente despedida durante el transcurso del periodo de prueba, ¿no?, haciendo parte de su fundamentación con perspectiva de género. Caso de Córdoba, trabajadora embarazada, también con la aplicación de la perspectiva de género, ¿no?, comunica el embarazo, como lo que hablábamos antes, ¿no?, de que como esa limitación ya existía con otros institutos, ¿no?, en este caso de la trabajadora embarazada, ¿no?, también con la particularidad de que esta sentencia aparte tuvo, ¿no?, un párrafo dedicado a explicarle la situación a la trabajadora de qué es lo que se había decidido, ¿no?, una sentencia con un párrafo de lectura fácil. Tiene esa característica de esta sentencia, ¿no? Y acá vamos con algunos supuestos de improcedencia, y hablo de una doble fundamentación. Tribunal 5 de San Martín, Pierruccioni, Américo Ariel contra Amantia, Antonio Roberto, ¿no? ¿Por qué una doble fundamentación? Porque primero dice que hace una fundamentación de que no corresponde el periodo de prueba, etcétera, etcétera, y la segunda parte, en el segundo párrafo, dice, habla de la cuestión temporal, de que cuando se inició el periodo de prueba, cuando se inició la relación laboral. Es más claro, si se quiere, en este segundo fallo, en el fallo Cicci-Liti, Marcelo contra Melidec del Tribunal número 1 de Azul, donde dice, bueno, por un lado no corresponde, ¿no?, pero te hay una fundamentación, ¿no?, de cuándo se adquiere efectivamente, en el caso de los trabajadores, la estabilidad, si es al finalizar el periodo de prueba o no. O sea, hay toda una construcción teórica, doctrinaria sobre el periodo de prueba y que avala esta no aplicación. Y también le suman
a que en estos casos, como en el anterior, y en este del Tribunal de Azul, la relación comenzó con posterioridad a la vigencia, ¿no? Criterio que toma el 624, ¿no? Por eso yo le decía, hacía esa mención, ¿no? Que toma esta cuestión temporal, ¿no? Como ya lo había tomado el DNU 34 para no aplicarle la doble vigencia. Sí. Nos quedamos sin tiempo y justo, como le dijimos siempre, tenemos que entregar en tiempo porque arranca algo de la U ahora. Bueno. Te hago una pregunta rápida porque Sí. sacan del aire en serio. ¿Qué pensás que va a resolver la jurisprudencia ante los planteos de inconstitucionalidad que hacen algunos por estos casos? Mira, eso es, en principio, los que se han manifestado, lógicamente, a favor de la reincorporación, dicen que está salvado el test de constitucionalidad. Lógicamente que siempre no es lo mismo hablar de una prohibición temporal de despedir por 2 meses, por 4 meses, por 6 meses, y yo creo que a medida que se vaya prorrogando, creo que a lo mejor pueden ahí surgir nuevos fundamentos o hacer más fuertes los fundamentos que pueden ver algún vicio de inconstitucionalidad. Pero voy directamente a lo último, que yo quería decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en estas sentencias, claro, ¿no? Ocampo, pero anterior al Ocampo, y acá pongo una fecha de búsqueda, del 18 de marzo al 19 de octubre, en el buscador de la editorial donde yo trabajo, me arroja que nosotros publicamos 76 sentencias. De esas sentencias, la primera, bueno, el funcionamiento del Parlamento, de la Cámara de Senadores, también una sentencia muy, muy oportuna respecto a la quema de pastizales que se vivió acá en el litoral argentino. Después muchas sentencias, 4 o 5 sentencias respecto a las restricciones aplicadas en algunas provincias para el tránsito comercial o para el régimen de visita, para la asistencia de personas enfermas, provincia de Salta, provincia de San Luis, provincia de Corrientes. Y por último, las de contenido laboral, ¿no? Sindicalización del personal de seguridad y Fuerzas Armadas. No hace falta que agregue más nada en la provincia de Buenos Aires, que se vio la semana pasada. El fallo ADEMUS respecto a la representación de los sindicatos al momento de negociar paritarias. Y después, las últimas 2 sentencias, Laurenzo, esa es importante, porque se expide sobre sobre la reincorporación de un trabajador, una sentencia del año 2015. Dice, el ACUO, que había presentado, la empresa demandada, que era una empresa de colectivo de La Plata, había presentado todos los recursos habidos por haber, ante el Tribunal número 2 de La Plata, ante la Corte, rechazaron los recursos, llegó a la Corte en queja, ¿no? ¿Qué dice? El ACUO tampoco consideró que, según doctrina de la Corte, el hecho de que la medida precautoria anticipe la solución de fondo ordenando la reinstalación del trabajador puede ocasionar agravios de difícil o imposible reparación ulterior que justifican considerar que la decisión es equiparable a definitiva. Atención, esto porque es importante. Primero que traer un fallo del año 2015, ¿no? Y reincorporación. Hoy la gran mayoría de los tribunales están dando la reincorporación de los trabajadores. Entonces, atención, porque acá la Corte evidentemente mandó un mensaje, ¿no? Y fijó un criterio que puede ser guía para algunas resoluciones cuando en el momento de tener que fallar sobre el fondo, ¿no? Más allá de las cautelares. Entonces, esto es un mensaje claro, creo, de la Corte respecto a la reincorporación y a lo que se entiende como sentencia definitiva. Y por último, sí, el fallo Campo-Alesio, ¿no? Que más allá de que, bueno, lo que acá dice el 241, el artículo 12, el artículo 15, ¿no? Lo que se resuelve en primera instancia, donde está descartada que había que no tuvo vicio de la voluntad, no se pudo acreditar. Pero al haber contenido económico, le incorpora un requisito que no establece el 241. Hay una confusión, si se quiere, con lo que establece el 15, ¿no? Entonces, acá la Corte también toma este fallo del año 2016, de primera instancia, 2017, de la Sala 7, donde vuelve a confirmar lo que se había establecido en primera instancia, y le dice claro, se establece un requisito para el cual no estaba configurado en la norma aplicable, en el 241. Y este era, y lo señalaban los autores, y me acuerdo que vos me pasaste varios fallos de editorial La Ley, donde decían, esta es la salida, es el 241, es el mutuo acuerdo. Ahora, el tema es qué va a pasar después cuando esos acuerdos se consideren fraudulentos. ¿Por qué? Porque estuvo viciada la voluntad, porque el trabajador fue presionado, etc., ¿no? Yo creo que la salida a esos vicios está en el 275. Y bueno, pero si se quiere, estos son los 2 fallos de la Corte para tener en cuenta a futuro, ¿no? Ninguno de estos se puede tomar como
con respecto a la pregunta que vos me hiciste respecto a la constitucionalidad o no. Creo que estos dos fallos no se refieren a eso, sino se refieren a otras cuestiones. Muchas gracias, Diego. Te felicito. Yo esta clase la vi varias veces, charla, dura como 3 horas. Te agradezco mucho que la hayas sintetizado, nos pareció súper útil tener un pantallazo común. El lunes vamos a subir el material que lo voy a agregar. Yo tengo casi todos los fallos, me faltó alguno, creo, el de plazo fijo. De capital no lo conocía, así que lo voy a bajar y lo voy a agregar. Está todo en Rubis, al igual también. No, sí, este fallo salió en un boletín excelente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, excelente material que empezó a circular hace unos días, con toda la normativa, con toda la jurisprudencia, con trabajos de doctrina, lo recomiendo, creo que de circulación gratuita, recomiendo ese boletín informativo. Bueno, muchas gracias a todos, y antes de que nos saquen del aire, les agradezco que se hayan sumado. Nos vemos la semana que viene.